Celestes en la B. Celestes en la B. Celestes en la B. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. A la hora que sea que esté viendo esta emisión, la primera de Celestes en la B, un sentimiento en ascenso. Hemos creado esta ventana, esta oportunidad para conversar sobre lo que más nos gusta, que es acompañar al Dragón Celeste en este camino por el descenso, por la segunda división o la primera B o la categoría de plata, como quiera llamarle. Hemos pensado iniciar este camino inspirados en una imagen. Hablábamos del descenso de Iquique, hemos hablado mucho, pero yo quería recordar esa imagen de cuando se concreta el descenso de Deportes Iquique el año pasado. En la transmisión mostraron a un niño que lloraba, pero a mares, con dolor, con mucha angustia. Y pensaba, ese niño sabrá que Iquique se va a la división de ascenso y que en la división de ascenso Iquique ha vivido grandes momentos épicos, gloriosos. ¿No habrá un abuelito, un tío o un hermano mayor que le cuente a ese niño, tranquilo, diga, tranquilo, Iquique también es grande en la división de ascenso? Por eso hemos pensado en Celestes en la B, un sentimiento en ascenso, un espacio para acompañar a los hinchas en el camino por la búsqueda de ascender, pero también para recuperar esa historia, esa vieja historia que ha construido Deportes Iquique desde sus inicios. No olvidar que Iquique nació en la división de ascenso, en ese tiempo la segunda división, y ha conseguido, como decíamos, grandes momentos históricos. Sí, cómo poder olvidar esa campaña con el Perro Sarabia, con Jaime Carreño, con Ponce de Ferrari, con Omar Sobayol y tantos otros que estuvieron defendiendo a la Celeste, y también el año 92, por ejemplo, con Johnny Cortés, esa delantera goleadora increíble, con José Federico Núñez, Segundo Cubillos, y así un montón de gente que ha aportado a esta historia de los iquiqueños en la B. Pero no quiero ser yo solamente quien los acompañe en este camino. Voy a invitar y voy a presentar a los contertulios. Tenemos una baja, sí, se lo digo de inmediato. Había un tercer panelista que no lo voy a nombrar porque la próxima vez lo vamos a presentar como se merece, pero tenemos gente interesantísima, hinchas de Iquique, que han aceptado esta invitación y han querido estar con nosotros conversando sobre la historia y el presente de Deportes Iquique. Para comenzar, vamos a hablar de una mujer. Bueno, siempre se dice que las opiniones en todos lados las dan los mismos de siempre. Y dicen, ¿dónde está la opinión de la señora Juanita? Por ejemplo, nosotros en Celestes, en la B, tenemos la opinión de Juanita. Vamos a saludar a Juanita Gutiérrez. Ella es nuestra contertulia en primer lugar, y ella es una destacada, distinguida habitante del Morro. Fue secretaria por muchos años de la Universidad Arturo Prat. Hay mucha gente seguramente que la va a conocer y la vamos a saludar de inmediato. Juanita, ¿cómo estás? Hola Mauricio, buenas noches. Gracias por la invitación y la verdad es que sí, para mí es un honor poder hablar del Club de Mis Amores, porque cuando comenzó Deportes Iquique, varios morrinos fueron a ese equipo. Y yo me siento orgullosa de mis morrinos y siempre me he identificado el color celeste, el color de nuestro club. Entonces estoy muy feliz que me haya invitado y bueno, pedir disculpas si es que alguien no está de acuerdo con mis opiniones, porque de técnico no tengo nada. Lo que tengo es amor por la camiseta y por siempre ver a mi club lo más alto posible. Excelente, Juanita, muchas gracias por estar acá. Le damos un aplauso a nuestra primera panelista, Juanita Gutiérrez, otro hombre también notable, hincha de Deportes Iquique, un hombre que va al tablón todos los domingos. Es nuestro segundo panelista, Roberto Bustamante, también un hombre de letras, un escritor, poeta. Saludamos a Roberto. ¿Cómo estás, Roberto? Hola, muy bien, Mauricio. Hola, Juanita. Hola, Roberto. Un gusto estar acá, gracias por la invitación y a conversar, como decía bien Juanita, sobre el Club de Nuestros Amores, el mal momento que estamos pasando, tratar de analizarlo y ver cuáles son las posibles soluciones para el futuro, viéndolo desde el punto de vista del hincha. Perfecto, pero vamos a irnos primero al recuerdo, a la memoria. Roberto, tú tienes la edad suficiente como haber vivido muchas campañas de Deportes Iquique. ¿Tienes alguna en especial que recuerdes
en la primera B, en el ascenso, en la segunda división. ¿Alguna Sí. historia que quieras rescatar? Bueno, recuerdo varias historias, en tercera también. Justo vivía en esa época yo en Valparaíso, entonces me movía a ver partidos de tercera por Santiago, por Traconcón. Y en la B también me ha tocado viajar muchas veces a Arica, Antofagasta, siguiendo al equipo. Bueno, hasta el sur también, bien al sur. Ahora último estuvimos en la Copa Libertadores, fui a Colombia. Entonces he tenido varios ahí momentos con el equipo. Y que no te pondría a nombrar solo uno, pero Claro. hay varios momentos en la B que sí, que fueron bien emocionantes. La Pampilla, por ejemplo, cuando se sube. Con el penal de penales, Taucare. con el penal de Taucare, etcétera. Así que vamos a estar ahí comentando Un momento épico ese, ¿eh? historias. Sí, claro. Como muchos. Deporte Concepción. Juanita, ¿tú? Oye, ¿Sí tengo que harta recuerdo? historia porque yo soy mucho mayor que él. Entonces tengo harta historia. Yo creo que una que me acordaba que de Arica, cuando Iquique estaba en esa muy buena campaña, le toca a Iquique ir a jugar a Arica. Yo en ese tiempo trabajaba y mediodía los sábados. Entonces terminé de trabajar y me fui en esos taxis amarillos. Y obviamente yo fui entera vestida de celeste. Y cuando llego ya había comenzado el partido. Entonces miro y veo una tribuna todo celeste y quedaban solamente los asientos de la primera corrida de tribuna. Y me siento ahí, y viendo el partido solo, miraba para todos lados y no encontraba a nadie conocido. Y de repente viene y Quique hace el gol. Y yo me paro y empiezo a gritar el gol de Quique. Y nadie más se paró. Entonces viene un carabinero y me toma del brazo y me dice: señora, está en la barra equivocada. Y me sacan y me llevan donde realmente estaba la barra de Iquique. ¿Y ese fue el primer partido que jugó Iquique con Arica en condición de visita? Claro, de sí, Carlos de Dipol. visita cuando estábamos previo a la campaña de cuando ganamos la Polla Gol. Ajá. Sí. Este fue un empate a uno, me parece, ¿no? Empate a uno. Primer partido. Sí, Sí. bueno, y Quique comienza haciendo el gol y ahí yo, el carabinero... Probablemente ese gol lo haya hecho nuestro invitado, ¿no? Nuestro próximo invitado. Hoy no me comienzo- acuerdo porque como te digo, yo grito el gol y me sacan de la tribuna porque los ariqueños puro querían pegarme. Claro, y ahí ese partido terminó bastante mal. Sí, después En nos esa fuimos, me acuerdo que ya después yo regresé, o sea, me ubicaron donde era, me encontré con mis amistades, nos fuimos a una disco y en la Sí. disco había seguido la pelea hasta que alguien dijo: hoy estamos puro leseando, y al final somos de la misma región y qué sé yo, éramos dos ciudades, pero éramos una misma región. ¿Cómo estar peleando? Lo vinimos a pasar bien, así que ahí terminamos con los ariqueños haciendo salud, bailando, lo pasamos súper bien, pero... Como debe ser. Sí. Bueno, el partido de vuelta, perdón. el partido de vuelta, en mitad claro. de ese año, claro, ahí también, ¿cómo olvidarlo, no? En harta historia cuando la gente de Arica Lo que empezó hicieron. a quemar el papel, ¿no? El papel que está... Sí. Porque muchos dicen que quemaron el estadio, pero el estadio no se quemó el papel que estaba arriba de los tablones. Eso se quemaron los tablones. Claro, Estaba- pero no el estadio, digamos, no el estadio. No. Se quemó el estadio. Fue una parte de la Y ahí tribuna salen, claro, sur. de la galería sur. De la galería y ahí sur. salen arrancando la gente de Arica y se tiene que meter al mar para que no... Claro. Yo estaba ahí también. Sí, también. Ese partido. Nadando. No, y después nos fuimos más. Éramos muy fanáticos. Bueno, yo todavía sigo siendo fanática, pero no agresiva. Oye, Nos fuimos a la salida a esperar Sí. cuando los ariqueños iban subiendo el cerro. También nos fuimos para allá. bueno, pasó mucho tiempo después de eso para que Iquique esté nuevamente en la división de ascenso y volvemos a la realidad de hoy, que no es muy grata, porque el partido recién pasado, del sábado que acabamos de vivir, nos trajo un empate pobre, se dice con sabor a derrota. Es el lugar común que se ocupa. ¿Qué les pareció el partido? Ambos seguramente lo vieron. Juanita, ¿qué te pareció? ¿Qué sensaciones te dejó este partido? Yo cuando comenzó el partido, me puse, estaba como tranquila porque veía bien a Iquique, lo veía con ganas, atacando, jugando bien el balón, ocupando bien los espacios, pero cuando pierden la primera oportunidad de gol que tuvieron, que pasó por al ladito del arco, yo creo que eso ya como fue aminorando, fue entrando ya el estado anímico. Yo creo que a mí el chico Venecia me gusta el César,
pienso que juegan bien el defensa central, el de la barbita, Ledesma. O sea, nos dan una seguridad y que tiene una buena defensa. Salen bien jugando, Pereira igual, pero yo creo que cada vez que se va perdiendo una oportunidad de gol, como que empieza la frustración y empezamos ya como a ponernos nerviosos. Pero si lográramos mantener como empezamos los primeros 15 minutos, yo creo que le iría muy bien. Y lo Perdón. otro, Roberto, disculpa, Juanita. ¿Te parece que lo anímico, lo emocional de Iquique está con problemas? ¿Es parte del problema que tiene hoy día Deportes Iquique? Sí, como dice Juanita, yo, bueno, también hoy día pensaba que todo iba como miel sobre hojuelas, ¿no? Primer partido 4-0, después un empate a 0 de visita, Copa Chile, primer partido del campeonato 5-0. Y después en Temuco Iquique va ganando y en los descuentos le hacen el empate, y desde ese empate que Iquique ya no creo que haya sido tan fuerte eso como golpe anímico, porque era una fecha más, digamos, y además era un empate de visita con Temuco, tampoco es tan horrible. Pero claro, algo desde ahí cambió. Ahora llevamos más de 300 minutos sin hacer un gol. Entonces me parece que, claro, el equipo perdió de alguna forma la paciencia para armar juego, para atacar. La defensa de Puerto Montt me parece que jugó muy bien. Los dos centrales, el 3 y el 4, no recuerdo los apellidos, y el arquero fueron las figuras, me parece, del equipo. Álvaro Ramos casi no tocó la pelota. Lo anularon muy bien. Pero algo pasa ahí. Me parece que si Iquique no empieza ganando los partidos, va a ser difícil que el equipo empiece a levantarse. Es que ahora vamos de visita contra San Luis, comenzar perdiendo. Tal vez sea más complejo. Ojalá me equivoque, pero me parece que Iquique sí, hay algún problema, algo afectó, no sabemos qué. O tal vez no, tal vez solamente futbolístico, y esperar que eso se solucione jugando. Pero Iquique tiene problemas de finiquito, de concreción. ¿Te parece que el arquero fue relevante, el arquero de Concepción, en términos de Puerto controlar las llegadas de Iquique? De alguna forma, como ordenó la defensa. O sea, Sí. Yo estoy parado en galería y me tocó ver después el segundo tiempo, se notaba el tipo cómo él iba ordenando, y los defensas lo iban escuchando y se iban cerrando. Y por Puerto Montt casi jugó al empate todo el partido, ¿no? Jugó a no perder, digamos. ¿Cómo podemos solucionar? Porque todos los hinchas tienen una mirada. Hay 11.000 directores técnicos en el estadio. ¿Cuál sería la forma de solucionar esto que está pasando, Juanita? mira, yo no tengo soluciones, pero tengo fe, que eso sí, y creo mucho en mi equipo. Pero hay una cosa que es importante que yo vi, no sé si todos la observaron, si tú te diste cuenta, que el Chanchito Ramos, una de sus virtudes que tiene es aguantar al defensa. Pero ahora el defensa no se le puso detrás, se le puso delante. Lo anticipaba, claro. Claro, lo anticipaba, siempre lo anticipó. Entonces, el Chanchito se perdía porque es chiquitito. El otro, con el chico, el que está reemplazando a Puch, Jean González, ¿no? le pasaba exactamente lo mismo. Muy chiquitito de estatura, el defensa lo adelantaba. Entonces, no es que no tengan habilidades, no es que no puedan, pero también creo que el cuerpo técnico tendría que prever esas situaciones. Vamos al cuerpo técnico, Roberto. Se dice en las redes sociales, en la calle, todos los medios de comunicación, que Rodrigo Guerrero debiera dar un paso al costado. ¿Qué te parece esa afirmación? A ver, yo también en el diario hoy día salía unas declaraciones de César Rossi, Ajá. que hoy ya están buscando refuerzos para la segunda rueda. Eso habla a todas luces que el equipo necesita algo, y en este caso gol, ¿no? Isaac Díaz, hemos visto, no ha rendido, desde que llegó no ha tenido casi ninguna oportunidad de gol, digamos. Ni él se las crea, ni tampoco el equipo se las crea para él. Entonces, no sé si el error ahí va de la mano del entrenador, si es que hay que seguir esperando, porque ahora se vienen dos partidos muy difíciles. Entonces, no sé si es que el equipo realmente le está tomando el peso a la fecha, ya que vamos en el campeonato está pasando muy rápido. Sí. Entonces ya va a haber un momento en que tal vez no se pueda Que se acceder, tarde. por último llegar a la liguilla, ¿no? Que son los 7 del segundo al séptimo lugar. Entonces no sé si la solución, repito, como ya están buscando jugadores, no sé si la solución realmente sea cambiar el entrenador en estos momentos. Tal vez hay que poner la pelota contra el piso y analizar bien. Ahora, si los resultados no se dan,
lamentablemente creo que van a tener que buscar un entrenador para de alguna forma sacudir el camarín, le llaman. Claro, porque si hay un problema emocional, digamos de motivación, el técnico... Y ojalá los refuerzos que vengan sean de categoría y sobre todo en delantera, porque si Álvaro Ramos se lesiona, está lesionado Puch, ahora se lesionó Byron Barrera en la selección sub-17, entonces, claro, hay que... digamos, el plantel es muy corto. Entonces, ¿Cómo ve el partido, Juanita, el próximo, para ir cerrando lo que viene con Para San Luis de cerrar Quillota? quisiera decir dos cosas. Primero, hay que reconocerle al técnico que tiene 5 jugadores importantes lesionados. Está Puch, está el chico del lateral, Dylan Rojas. Dylan Rojas, está Orellana y 2 más que son importantes, son los jugadores titulares. Otra cosa que mi compañero no lo dije, no lo escuché decirlo, yo tengo harta esperanza en nuestra cantera. O sea, tenemos una buena cantera. Y yo soy de la idea, me van a disculpar si es una estupidez la que digo, pero yo prefiero perder con los chicos de la casa, con los chicos que se están formando, que van a ser el futuro, a perder como gente como el señor Díaz, que el señor Díaz no tiene ninguna actitud. O sea, yo digo, él como que buscara a los 2 defensas más grandes y se pone al medio. No sé si se está defendiendo. O tal vez las instrucciones sean esas. Claro, capaz que lo manden a ponerse al medio. Bueno, pero ¿se le gana a San Luis en el próximo partido? Yo creo que sí. Mira, y en la cancha de la AFI estaba Edson. Y él piensa que a fin de mes va a estar bien. Así que tengo harta esperanza de que Edson, Puch es un jugador, es un líder. Es un líder. Yo personalmente, sin desmerecer a todos los jugadores iquiqueños, yo creo que él es, no sé, es como nuestro máximo referente, porque las tiene todas. Él ha dejado el fútbol iquiqueño muy bien puesto en todas partes. Entonces yo creo que ese también va a ser un golpe anímico fuerte para el equipo. Así que yo tengo harta esperanza. Entonces mantenemos por esta semana la esperanza, esa es la palabra clave para lo que viene. Lo último que se pierde, dice. Es lo último que se pierde y así que vamos a cerrar este momento de Celestes en la B con el concepto de esperanza. No vamos a tocar al técnico, no vamos a tocar a ningún jugador, pero vamos a despedir a nuestro panel. Aún no lo vamos a tocar. No. Ya, la otra semana vemos aquí. Ahora vemos a ver si seguimos con la misma. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Juanita, por estar con nosotros. Y a la vuelta del corte, les dejamos con un hombre que representa toda esa garra que comentaban aquí nuestros panelistas y que tiene que ver con la historia. Hoy día, casualmente, es 13 de abril, el día en que Iquique consigue la histórica y épica Copa Apoya Gol 1980. A la vuelta de la pausa vamos a estar con Jaime Carreño Chaca. Si no es iquiqueño, ¿quién puede serlo? Vamos y volvemos. Somos T120 Media, información pluralista e independiente. Rescatamos el deporte, la cultura y el patrimonio de la macrozona norte. Celestes en la B. Celestes en la B. Celestes en la B. Celestes en la B. Y ya estamos de regreso para conversar sobre nuestro Deportes Iquique aquí en Celestes en la B. Pero no solamente conversar del actual y del presente Deportes Iquique, sino que también, como habíamos dicho en la introducción, hablar y recordar aquellos momentos épicos, aquellos momentos gloriosos que ha vivido la Celeste, que ha vivido la ciudad a partir del fútbol profesional de Deportes Iquique. Uno de los hombres claramente símbolos de esa época, de esa forma de vivir el fútbol, es nuestro invitado. Me siento honrado de tenerlo aquí en el primer programa porque nosotros decíamos, tiene que estar él, no puede ser otro, tiene que ser Jaime Carreño Chaca, nuestro primer invitado. Jaime Pipí Carreño, bienvenido a Celeste en la B. No, pues gracias por la invitación, porque la idea
era de ser amplio con respecto a lo que está pasando en la actualidad con Iquique, la historia del club. Uno se siente orgulloso de que algunas veces en las calles reconozca que lo que poco y nada ha hecho, pero yo siempre me he sentido orgulloso de haber nacido en esta tierra. Jaime Carreño es un hombre 100% identificado con Iquique, pero también con el Morro. Futbolista, nadador, basquetbolista, boxeador. No me metes eso porque después... Boxeador, tiene una porque historia siempre me cargan ahí con el sociólogo Víctor Guerrero, a quien lo felpeó, le sacó la voz y sí, No, salió éramos, campeón. no, era amigo de colegio. Era amigo del colegio. Jaime, pero tú estuviste en ese primer plantel del 79 dirigido por Ramón Estay Saavedra y también formado por José María Novo. Fuiste el autor del primer gol que hizo Deportes Iquique en el debut frente a Iberia. ¿Cómo recuerdas esa época? Bueno, dice que las personas llegan en un momento justo en un plantel o en la historia que se hacen de deportistas, y yo tuve esa suerte. ¿Se acuerdan que yo estudié en Antofagasta, en la Universidad del Norte, y juntamente con Iván Godoy pertenecíamos al plantel de Antofagasta, regional Antofagasta, éramos estudiantes de la universidad y éramos jugadores profesionales. Entonces, el 78, que es campeón de fútbol amateur, se hace ese glorioso equipo del 79, y de vacación acá en Iquique, nos ubicaron, nos llamaron, nos dieron la posibilidad de que pudiéramos conformar ese plantel. No la pensamos 2 veces, yo me fui a la universidad, estaba terminando mi carrera, así que me regresé con Iván y bueno, formamos parte de ese plantel tan especial, para no darle tanto halago, tan especial porque más de jugar bien al fútbol teníamos un corazón enorme. Además teníamos un respaldo de la gente que llegaba, no sé, porque a las 8 de la mañana, a 7 de la mañana al estadio, y bueno, eso nos fortaleció a que ese equipo del fútbol amateur llegara al fútbol profesional, llegara en forma inmediata a primera A, con un, no sé, pues extraordinario público, el estadio lleno. Era una fiesta para todos nosotros, para los que jugábamos, para la gente que estaba en el estadio, para los que les vendían, para todo, era una fiesta el día domingo. Y que la gente lo esperaba con tanto cariño. Eso es lo que más rescato yo con respecto a la cultura, a los deseos. Como una ciudad crece tanto y sus barrios son tan identificados. Claro. Entonces, al final uno se siente orgulloso de haber ser parte de ese plantel o de esa generación. Siempre se dice que este equipo del 79, el 80, es como la base fue el 78 del equipo amateur, pero lo cierto es que ese equipo venía de mucho antes, selecciones de los años 70, 72, las selecciones juveniles, donde estaba Milton Reyes, Fidel Dávila. Ese plantel se formó como el 74-75, cuando se va a un nacional de fútbol amateur menor de 23 años a Castro. A Castro, claro. Y bueno, ahí ese grupo, después del 74, que pelea el título por el fútbol amateur, y lo vamos un montón de jugadores de ese plantel al fútbol profesional. Fidel va a Colo-Colo, Milton va a la U, Iván, el chico Cortés, yo voy a Antofagasta, Céspedes va al fútbol boliviano, bueno, y después retoma Iquique el año 79, entonces claro, todos regresamos y lleno de energía y lleno de hacer cosas interesantes para Iquique. ¿Recuerda en particular ese partido contra Iberia, el debut, cómo fue ese gol, marcar el primer gol de la historia de Deportes Iquique? Claro, en ese momento a lo mejor no te diste cuenta de lo que estaba pasando, pero ¿tienes algún recuerdo de ese? Sí, para la estadística fue increíble. Después, con el tiempo, uno queda en las páginas como que el primer jugador que hizo el primer gol en el fútbol profesional. Jugamos con Iberia, era un peligro 1-0, una jugada ahí confusa. Bueno, logré convertir yo el primer gol y después Crisosto repitió 2 goles más. Claro. Y después Víctor Lugo, así que ganamos 4-1 a Iberia y fue marcar una idea o marcar un precedente que ese año Iquique iba a demostrar que era una ciudad que tenía que estar en el fútbol profesional. Pues, ¿Nunca perdió de local? No. Iquique ese año? Pero empatamos con Magallanes, un jugador menos que expulsaron al lateral chico de Chile, pues, se me fue el nombre, Jorquera,
A Jorquera. Ya. El Gato Jorquera. Pusieron temprano porque con Juan Beno empatamos a 1 y después ganamos todos los partidos locales y fue más que una campaña extraordinaria, fue el hacer cimentar una idea futbolística. Hicimos que el fútbol iquiqueño tuviera un estilo, una idea, una fortaleza futbolística que al final fuimos reconocidos a nivel nacional y terminó con el año 80 cuando le ganamos la final a Colo-Colo en Santiago. En el Nacional. En el Nacional. Ahí 60.000 personas, 5.000 iquiqueños. Ahí anduvo la Juanita, porque Sí. ahí en Ahí el estadio, ahí hinchando por su Iquique. Ramón está ahí Saavedra, Sí. el técnico. ¿Qué marcó en ti como técnico y para luego dedicarte a ser entrenador de fútbol? Bueno, Ramón marcó una tendencia de dividir los técnicos. Hay técnicos que son muy duros o muy estudiosos, y Ramón marcó la técnica de que hizo que el jugador amateur entendiera que con disciplina, táctica y con mucho entrenar, porque nosotros acuérdate que entrenábamos a las 7 de la mañana, podía jugar igual en un fútbol competitivo como en el fútbol profesional, pues. Y no se equivocó. Logramos ser en ese tiempo campeones en 79 del 80. Fuimos llamados a la selección chilena como 3 jugadores nuestros iquiqueños en ese año, el año 80. Y Iquique después mantuvo, por cierto, hasta el 92 en primera división. Pues esa forma de jugar nos permitió ser competitivos en una competencia que es muy parcial, por decirte. Si no es Colo-Colo de la U. Bueno, ahí estábamos nosotros para quitarle el huevo al águila. Como tú decías, Iquique se mantiene por una década en primera división luego de eso y después desciende. Y ahí viene tu participación como entrenador de un equipo que también fue muy, digamos, recordado por su calidad ofensiva, por su capacidad goleadora. Sí. ¿Cómo fue esa primera experiencia tuya como técnico? Bueno, el hecho de que después yo, por circunstancias de contrato, circunstancias especiales, deambulé en otros equipos. Recuerda que fui a jugar a Antofagasta, fui en Coquimbo, anduve por varios equipos. ¿La Liga también? Sí, saltemos un poco. Y fui a San Felipe. San Felipe, Bueno, claro. en San Felipe hice los cursos de entrenador. Ya. Estaba cerca de Santiago y, bueno, después tuve una pasantía, gané por estudio, me fui a Estados Unidos a hacer unos cursos de técnico en menciones menores, en infantil, y me hago cargo del equipo sub-20, que después fue campeón de Chile en sub-20 en ese tiempo. Y ocurre lo que ocurrió, porque bajó, estaba medio enredado, don Ramón se va al Perú, caí cajado. Claro. Como yo tenía el técnico iniciador, no tenía el técnico del entrenador nacional. Me hago una dupla con Pedro. Con Pedro Ceja. Finadito Pedro es un Claro. buen hombre, un Gran tipo extraordinario. fútbol también. Bueno, y armamos un equipo de puros iquiqueños ahí, como me gusta a mí, pues ser iquiqueños que están comprometidos. Tuvimos charlas profundas con respecto al compromiso que teníamos con la gente. Primero, con el estilo de jugar y con el compromiso de ellos con su familia. Pues, y estaban los cubillos, estrellas, había mucha gente, estaban los del Morro, un montón de jugadores que pertenecían a sus clubes de barrio. Y bueno, y terminamos siendo el equipo más goleador de la historia del fútbol iquiqueño. 72 goles. Ahora que le hicimos 9-1 a Wander, El 9-1, 8-2 a Ranger, 6 a partido con Osorno también. Osorno, 7-2 a Osorno, que fue el otro que subió con nosotros el año 92. Bueno, ahí también hay que rogar ese grupo. Ahora está el paraguayo Núñez, Sí. Johnny Cortés, el segundo Guillo. Segundo Cubillo. Después teníamos unos centrales que era miedo a atacar, pues estaba Coronel con Campillay. Y teníamos un especialista que era Frankie Lobo. Frankie Lobos, claro. Bueno, ese grupo también importante nombrarlo porque ellos también hicieron una campaña que dejó a nuestro Club Deportes Iquique en el mejor rendimiento de muchos años, ¿no? Y otra campaña que no se puede obviar, hay muchas cosas que se podrían conversar con Jaime Carreño, un hombre que también fue tildado de bravo, ¿no? De Camorra Carreño le decían, adentro de la cancha por lo menos. No, yo nunca he contado la historia, pero es re simple.
bueno, no voy a entrar en política ni menos en la postura del chileno. El chileno tenemos un problema que somos medio racistas, porque entonces llegamos a Santiago y era muy indio, nosotros, llegaban los indios de Iquique, con droga, bueno, el tipo de jugar. Entonces en la cancha, pues te dije que no habláramos de vos, pues yo hice mucho vos con mi tío, fui campeón de los estudiantes, de los barrios, bueno, y bueno, ahí pasaba lo que pasó, pues. Así que me expulsaban, pero siempre quise defender, no tan solo en el juego, también en la agresión, ¿cierto?, de desigualdad, donde un país muy centralista, Sí. creíamos que nosotros éramos el patio trasero, y no, pues, era una ciudad como la que es, pues, muy luchadora, combativa, y que tiene un estilo especial para jugar al fútbol. Ese sello también se lo dio al equipo que subió de tercera división a Sí, pues. segunda, que rescató al club de tercera división. Exacto. Chamorro, Bolívar, Después formamos el 2006 un equipo también de las mismas características, Equipo valiente. de la misma estilo. O sea, había que jugar como nos enseñaron los viejos, las viejas glorias iquiqueñas. Yo te hablo del tiempo cuando Iquique era campeón de Chile en 65. Pedro González y el Ahumada, ¿viste? Entonces, al final, a mí me ayudó, más que me ayudó, me identifiqué con ese estilo y ese estilo fue el que más respetan a nivel nacional. Yo me acuerdo cuando fui a los cursos de técnico y entrábamos a las charlas teóricas y las prácticas, y decían, porque a donde más les gustaba venir es Iquique, por el estilo. Entonces ahora cuando tú dices que el estilo es totalmente diferente a lo que uno cree, entonces ahí está lo que yo no me alejo mucho del estadio. Con toda esa historia, a eso íbamos a llegar. Con toda esta historia que hemos narrado, que hemos conocido de Jaime Carreño, ¿cómo ve el fútbol de hoy día? Porque el fútbol de hoy día es muy distinto al que le tocó vivir a usted. ¿Cómo ve Deportes Iquique 2026? Bueno, yo el fútbol lo veo siempre con dinámica. El fútbol es un devenir de pausa de trabajo, o sea, pausa dentro del juego, pero siempre la sorpresa. Y si un equipo que es muy posesional del balón y intenta, muy frágil, no tiene sorpresa, no tiene ansia, no tiene ganas de hacer cosas positivas o quebrar el esquema. La idea del fútbol actual es que se asemeja al dinámico, que lo ha hecho posible que los argentinos, los ingleses estén en el primer plano. Y esa era la forma de jugar boliviano. Este es un estilo, una forma, una idiosincrasia que nos trajeron la gente de La Pampa, cuando se practicaba el fútbol inglés en La Pampa, que nos acuerda del tiempo del Salitre, sí. Nos trajeron acá a Iquique y nosotros, iquiqueños, logramos rescatar lo más interesante que es que el fútbol es parte de nuestra vida, de una cultura, es una forma de crecer. Nosotros crecimos con el deporte, con el fútbol, con la natación, con el box, con el atletismo, y eso se fue perdiendo en el deporte, digamos, no digo que más llamativo, pero el deporte que más nos llena a la gente. Claro. Y que todavía llega 12.000 personas al estadio, con un estilo, una forma de jugar, de muy pocas velocidades, de cambio de ritmo. Entonces, al intentar lograr objetivos, tú tenés que marcar algo diferente. Claro. Ahora, es lo que les puede estar pasando aquí, que en estos partidos donde hace un partido muy interesante, y después como que se adormece mucho, después aparece, y en eso aparecer no ha podido ganar y está complicado ahora. Hoy día Jaime Carreño está dedicado básicamente a la formación. La escuela tiene una escuela de fútbol con los ex, digamos, futbolistas de Deportes Iquique en el estadio Cabancha. Sí. Ahí se está, digamos, de alguna manera tratando de recuperar esa forma de ver el fútbol, esa mística, ese orgullo de la tierra. Por eso cuando uno habla con tipos papilosos como tú, se dan cuenta, yo no estoy en esta escuela de fútbol apoyado por el mañana porque yo quiero ser revolución. Yo estoy porque no se pierda esa forma de jugar al fútbol. Entonces tenemos una escuela de fútbol que lo apoya la municipalidad para que el chico entienda que es el mejor jugador formado en Chile. Nosotros somos los mejores, entre los 5 a los 14 años está el mejor elemento futbolístico acá. En la narración, en el básquet, en todo. Entonces, ¿qué es lo que falta? Falta que el niño entienda que haciendo cosas interesantes en la metodología del entrenamiento, en la sesión de entrenamiento, él logre en el juego
su fortaleza psicológica, po, que es lo que le entregamos. ¿Y cómo lo entregamos? Con esta historia de Deportes Iquique, cuando fue campeón de la Polla Gol, que fue campeón del mundo en Casa Submarina, que fue campeón en waterpolo, que el Club Mimoro tuvo como 15 años campeón en básquetbol femenino. Exacto. Bueno, eso hay que inculcarle al niño. El niño debe tener el crecimiento con lo que él está practicando y viene atrás, ¿no es cierto?, con grandes triunfos y con grandes ídolos del deporte, pues, a nivel nacional. Jaime, cada vez, ahí para ir cerrando ya, cada vez que hay una crisis en Deporte Iquique de identidad, de resultados, de liderazgo, del técnico que aquí que no da con la clave para sacar al equipo adelante, se empieza a mencionar distintos candidatos. Y uno de ellos, quizás el más nombrado, por años, siempre ha sido Jaime Carreño. ¿Qué sientes cuando se escucha eso en la ciudad? Y A lo mejor, pues, ¿te sientes preparado para asumir? Sí, no, yo represento a lo mejor lo que representamos todos los iquiqueños. O sea, yo estoy molesto ya de traer tantos jugadores extranjeros, argentinos, de 40 años y lo alabamos, de hablar siempre con Colo-Colo en la U. Si nosotros los iquiqueños tenemos gente joven, hay técnicos en Iquique preparados para lograr los objetivos que desea en este momento la sociedad anónima, con César, y el problema más complicado es que empezamos a no creer en nuestra formación, en nuestros deportistas. Yo todavía veo argentinos de 40 años en segunda división, pues hay cosas que ya estamos tocando, y lo que viene afuera pareciera que lo importado, bueno, estamos totalmente equivocados. En este momento el fútbol chileno tocó piso o tocó fondo, y si no vemos por jugadores jóvenes, la cosa se pone cada día más difícil. Bueno, el trabajo de Jaime Carreño hoy día está centrado en eso, en enseñarle desde abajo, desde la base, a los niños a sentir la camiseta, a jugar fútbol como nos identifica a los iquiqueños, y esperamos que esos resultados se den, digamos, son a largo plazo, pero sabemos que el trabajo que están haciendo Jaime y otros ex cracks de Deporte de Iquique va a tener resultados. Así que le damos las gracias, Jaime. Es un honor, repito, comenzar conversando contigo, porque bueno, la historia misma con la camiseta celeste vino. Sí. Y agradecido siempre de tu tiempo. No, pues gracias a ustedes por el espacio, y también gracias porque es una manera que nosotros queremos entregarle nuestra experiencia, nuestra forma, cómo ver el fútbol, ver ese fútbol más de ganador que deben tener los chicos en su formación. En eso estamos. También agradecerle al municipio que nos permite el estadio, y también que estén los monitores para que nosotros podamos llegar a la juventud y ser parte del crecimiento de los niños chiquiqueños. Así es. Muchas gracias, Jaime. Así terminamos esta edición de Celestes en la B con un invitado de lujo, una estrella del fútbol iquiqueño, un hombre de mucha personalidad y que le dio grandes glorias a la camiseta celeste y también en el deporte amateur, ¿por qué no? Hasta una próxima oportunidad, nosotros nos despedimos. Esto es Celestes en la B, un sentimiento en ascenso. Chao.